Hoy vamos a detenernos en un solo versículo. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, ante ti venimos esta mañana para pedirte a través de Jesucristo que puedas asistirnos y ministrarnos con tu palabra. Que mientras vayamos escuchando, mientras vayamos oyendo, pues Padre, vayamos comprendiendo la manera en que debemos desenvolvernos como cristianos en medio de este mundo en el cual tú has permitido que todavía podamos perseverar. Gracias porque cuando nos acercamos a la exposición de tu palabra, pues somos exhortados, somos confrontados, somos reprendidos, consolados, animados a seguir confiando en ti. Pues obra de esa manera en la vida de cada hermano presente en esta mañana. Y que a través de tu Espíritu Santo tú puedas usar esta exposición para seguir transformando nuestras vidas al carácter de Jesucristo, tu Hijo. Te pedimos de esta manera, Señor, y lo hacemos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una de las grandes verdades que la Biblia nos enseña con respecto a los creyentes es que si bien el creyente está en este mundo, él no es de este mundo. En Juan capítulo 17, si vas ahí en tu Biblia, tú encuentras esta verdad en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, el versículo 15, está orando el Señor al Padre en favor de los creyentes. Dice de la siguiente manera el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El cristiano no pertenece a este mundo. Si tú eres cristiano, tú no perteneces a este mundo. Tú perteneces al mundo venidero. Pero Dios, en su soberana voluntad, ha permitido que todavía por un cierto tiempo estemos en este mundo. Eso es importante que nosotros podamos entender. ¿Por qué? Porque, hermanos, como cristianos, estamos llamados a vivir cada día conscientes de esa realidad. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos a la ciudad celestial, a la ciudad de Dios. Somos como cristianos ciudadanos del cielo, pero soberanamente Dios en su voluntad permite que nosotros estemos por un periodo de tiempo en este mundo. De ahí que en 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 la Biblia dice a los creyentes que somos extranjeros y peregrinos. No por nada describe de esa manera Pedro: eres como cristiano extranjero y peregrino. ¿Cómo es un extranjero? Es alguien que está en una ciudad pero no pertenece a esa ciudad. ¿Cómo es un peregrino? Alguien que está de pasada por un cierto lugar, pero que está yendo hacia un objetivo en particular. Los cristianos somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Hermanos, el hecho de que como cristianos seamos ciudadanos del cielo, pero que estemos en este mundo, pues hace que nosotros tengamos una relación especial con Dios, pero al mismo tiempo hace que nosotros tengamos una relación particular con las cosas de este mundo. Es decir, el hecho de que seamos de esa manera peregrinos y extranjeros, tenemos relación con Dios, algo muy especial, pero también nos relacionamos a diario con las cosas de este mundo. Ahora, la forma en que debemos relacionarnos tanto con Dios como con las cosas de este mundo
no debe ser según tu forma de pensar, no debe ser según nuestra iniciativa, sino que esa manera en la que nosotros debemos relacionarnos con Dios y relacionarnos con este mundo debe estar gobernada por la palabra de Dios. Alguien dijo, pero yo quiero adorar a Dios como yo quiero. Hermanos, eso no vale. Es como Dios quiere, la manera en que nosotros debemos adorarle a Él. Pero yo quiero vivir en este mundo como a mí me da la gana. Puedes hacerlo, pero no es lo correcto. Tú debes de vivir en este mundo como Dios así lo quiere. ¿Y dónde nos muestra Dios aquello? A través de su palabra. El capítulo 6, el cual vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, justamente, hermanos, nos habla de esos dos aspectos de la vida del cristiano. Cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse con las cosas de este mundo mientras nosotros estamos como peregrinos y extranjeros andando en este mundo terrenal. Dios y las cosas de este mundo. De eso nos habla todo el capítulo 6. El versículo 1 al versículo 18 del capítulo 6 de Mateo, nosotros vemos al cristiano en su relación con Dios y por medio de ciertas prácticas, alguien dijo son prácticas religiosas. De eso nos habla desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Mientras que desde el versículo 19 hasta el versículo 34 de Mateo capítulo 6, vemos al cristiano en su relación con las cosas de este mundo. ¿Cómo qué cosas? El trabajo, las pertenencias, la comida, la vestimenta y muchas otras cosas más del diario vivir. No por el hecho de ser cristianos, nosotros no debemos de preocuparnos de trabajar. No debemos de preocuparnos por las posesiones. No debemos preocuparnos cómo nos vamos a vestir o qué es lo que debemos de comer. Nosotros como cristianos, a pesar que somos cristianos, también debemos de preocuparnos de esas cosas. Pero Dios nos habla cómo debe ser esa preocupación, cómo debe ser esa forma de relacionarnos con las cosas de este mundo. En ese sentido, queridos hermanos, es de suma importancia para el cristiano este capítulo que vamos a estar estudiando, que estamos empezando a estudiar el día de hoy. Hay elementos sumamente importantes que toca con respecto al cristiano. No obstante, queridos hermanos, antes de comenzar a ver cada uno de estos aspectos en particular, lo que el Señor hace a modo de introducción en el versículo 1 de Mateo capítulo 6 es presentar de forma general la manera en que el cristiano debe vivir en este mundo. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 1 de Mateo capítulo 6? ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando esta mañana? La manera correcta, la manera bíblica en que el cristiano debe vivir mientras éste está en este mundo. En ese sentido, el tema que vamos a estar desarrollando en la mañana de hoy, vuelvo y repito, es el siguiente: la forma, la manera o el modo que como cristianos debemos vivir, debemos andar diariamente en medio de esta sociedad, en medio de este mundo y donde sea que tú te vas desenvolviendo. Si quisiéramos ese tema redactarlo en forma de pregunta, sería: ¿cómo debemos vivir como cristianos? ¿Cómo es que yo debo andar diariamente mientras estoy en mis diferentes quehaceres cotidianos? ¿Cómo es esa actitud? ¿Cuál es esa actitud que yo debo tener cuando me voy desenvolviendo en todo lo que yo hago a diario? Y las respuestas a esta pregunta serán nuestros encabezados de esta mañana. Y este pasaje nos presenta tres formas. En primer lugar, ¿cómo debemos vivir diariamente en este mundo? Primero, cuidando nuestra motivación. Cuidando nuestra motivación. En segundo lugar, considerando la presencia de Dios. ¿Cómo debo vivir cada día? No solamente cuidando mi motivación, sino considerando la presencia de Dios. Y en tercer y último lugar,
esperando la recompensa de Dios. Es de esos tres elementos, de esas tres maneras, que Mateo capítulo 6, el versículo 1 nos habla acerca de la manera en que el cristiano debe vivir mientras está en este mundo. Veamos cada uno de los encabezados por separado. En primer lugar dijimos, ¿cómo debe vivir el Hijo de Dios, el cristiano? Cuidando su motivación. Vayamos y veamos ahí el texto. Mateo capítulo 6, el versículo 1. Dice de la siguiente manera: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Esta palabrita que se traduce como guardaos, da la idea, hermanos, de poner suma atención, de estar en guardia, de estar sumamente atentos frente a alguna amenaza que se pueda presentar. El hecho de tener esta actitud, pues implica que nosotros podamos ponerle mucha dedicación y mucho esfuerzo. Debemos estar sumamente atentos. Cuando el Señor dice guardaos, entonces te está llamando a ti, me está llamando a mí como cristiano, a que cada día, escucha bien, cada día debemos prestar mucha atención. Debemos andar con cuidado. Y la pregunta es, ¿de qué debemos cuidarnos? ¿O a qué es que nosotros debemos presentar mucha atención? Dice el Señor a continuación ahí, de hacer nuestra justicia o vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. En palabras más sencillas, debemos cuidarnos de mostrar nuestras buenas obras, nuestra justicia delante de otras personas. Cuando comparamos este llamado que nos hace en este momento el Señor y lo comparamos con Mateo capítulo 5, versículo 16, que es un pasaje que ya lo estudiamos hace semanas atrás, uno lee estos dos versículos y uno puede decir, pero pastor, parece que aquí hay una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo capítulo 6 se me está diciendo que debo de cuidarme de no mostrar externamente mis buenas obras delante de las personas. Pero cuando yo voy a Mateo capítulo 5, versículo 16, y ven tu Biblia ahí, yo veo ahí que el Señor me llama a alumbrar mi luz delante de los hombres, para que vean mis buenas obras. Como un texto me llama a guardarme y el otro texto me está llamando a promover. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿O cómo soluciono esta tensión? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hago caso a Mateo 5:16 o hago caso a Mateo capítulo 6, versículo 1? Bueno, dijimos que aparentemente hay una contradicción porque, hermanos, no hay una contradicción, sino una aparente. Y para poder resolver esta aparente contradicción, es importante que nosotros podamos leer cada versículo de manera completa. Cuando tú vas, por ejemplo, a Mateo 5:16, tú observas ahí, en una simple lectura, que el Señor dice que debemos dejar de ver nuestras buenas obras. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que glorifiquen a Dios. Nota, ahí está la diferencia. Haz ver tus buenas obras. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que glorifiquen a Dios. Con el propósito de que la gente direccione su vista a Dios por medio de tu vida. Pero cuando aquí en Mateo capítulo 6, versículo 1, dice que debemos cuidarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, ¿con qué propósito dice? Para ser visto de ellos. Nota, no hay una contradicción, más bien ambos se complementan. Te dice, muestra tus obras para que glorifiquen a Dios, pero cuídate de que tú no seas el centro de atención. Cuídate de que la gente no te alabe a ti, sino que a través de ti alabe al Señor. A través de ti glorifiquen al Señor. A través de tu vida, a través de todas las cosas que tú hagas, pues Dios sea el centro no solamente de tu vida, sino que sea el centro de la opinión que otras personas tengan de tu vida. Pues que tu vida muestre y manifieste que Dios está obrando en ti. Si tú eres consciente, si tú eres honrado,
Si tú muestras muchas virtudes, que a través de todo ello la gente pueda ver que Dios está obrando en tu vida. Esa es la idea de Mateo capítulo 5, versículo 16, y es a eso a lo que nos llama a guardarnos, de que nosotros procuremos no ser el foco de atención, sino que a través de nuestras vidas la gente pueda ver la obra de Dios en cada uno de nosotros. Primera Corintios capítulo 15. Nosotros aquí vemos al apóstol Pablo declarar una maravillosa verdad y que tiene que ver con esto de lo cual estamos hablando en esta mañana. Primera Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo me esforcé, y si comparamos con otras personas, incluso con los otros discípulos o apóstoles, yo me he esforzado mucho más que ellos. Pero ¿cómo concluye diciendo? Pero no he sido yo, sino fue la gracia de Dios obrando en mí. Y si de algo el apóstol Pablo tendría que jactarse, era de la obra de Dios en su vida. Hermanos, si de algo nosotros tuviésemos que jactarnos, es de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Que todo lo que nosotros hagamos, que todas aquellas cosas que emprendamos, que nuestras buenas obras, que nuestros buenos actos, hermanos, nos direccionen y direccionen a aquellas personas que están a nuestro alrededor simplemente hacia Dios. Ahora esto es muy complicado. En lo teórico alguien dijo, pastor, en lo teórico eso es sencillo, pero cuando vamos a la práctica, eso es complicado, porque muchas veces nosotros somos tentados a ser el centro de atención de cualquier círculo de personas, en la misma iglesia, en el mismo contexto del trabajo. Queremos que por nuestras buenas cosas que hacemos, pues la gente nos dé las gracias, que la gente nos alabe. Muchos caemos en la tentación de autopromocionarnos, y hermanos, no estamos en contra de la autopromoción, pero muchas veces cuando tenemos un espíritu de que la gente nos alabe, nos halague y diga, wow, mira esa persona, hermanos, somos tentados a quitar la gloria de Dios. Y cuando uno tiene ese espíritu, muchas veces sus acciones, sus comportamientos, las cosas que hace, entre muchas otras cosas, se van convirtiendo en simples actuaciones. ¿Te imaginas cuando tú buscas agradar a la gente? Tú vas a empezar a cambiar de parecer, de comportamiento en un lugar en comparación a otro. Vas a actuar de una manera en el hogar, vas a actuar de otra forma en la iglesia, y vas a actuar de otra forma en el trabajo, y de otra forma en el círculo de estudio, y así sucesivamente. Cuando uno tiene el propósito de ser agradable delante de las personas, empieza a cambiar, empieza a actuar de diferente manera. Y mira lo que dice ahí el pasaje. Volvamos ahí a Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Esta última palabrita, para ser visto de ellos, la palabra griega que se utiliza para traducir esa frase, también puede ser usada para traducir la palabra española que conocemos nosotros como teatro. Actuación. ¿Qué es un teatro? Es un círculo donde uno va y observa cómo unas personas están ahí actuando. Entonces, cuando una persona tiene ese espíritu de ser visto, de ser el centro de atención, siempre va a buscar hacer un teatro delante de otras personas. Va a ir cambiando de máscara, como alguien decía, de circunstancia a circunstancia. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito simplemente de ser vistos, de ser alabados, de ser halagados o admirados por otros. Pero sabes, cuando nosotros actuamos de esa manera, lo que hacemos en simples palabras es quitarle la gloria a Dios.
Cuando tú vives con ese espíritu de promocionarte, de buscar ser el centro de atención, de que la gente te admire a ti, tú estás quitándole la gloria a Dios. Porque recuerda, si bien nosotros estamos llamados a mostrar nuestras buenas obras, debemos hacer aquello para que a través de esas buenas obras Dios sea visto, Dios sea honrado y Dios sea glorificado. Como dijimos, en lo teórico es sencillo, pero cuando entramos a la práctica, eso se vuelve complicado. Constantemente estamos luchando. Pero pastor, ¿cómo entonces lucho con ese espíritu? Y la respuesta es el encabezado: cuidando nuestra motivación. Hermanos, noten que el punto no tanto es las cosas que hacemos externamente, sino lo interno de nuestras vidas. El por qué nosotros hacemos. El problema no está en qué hacemos o qué dejamos de hacer, sino que el problema mayor está: ¿cuál es la razón por la que hago esto o por la que dejo de hacer aquello? El punto no está ¿qué es lo que dejo de hacer, pastor? ¿Qué hago? Sino ¿por qué lo hago? Nota esa diferencia. ¿Qué es lo que hago? Está bien, debes evaluar qué es lo que haces, pero mucho más debes tú evaluar por qué es lo que tú haces. ¿Qué es lo que motiva a hacer lo que tú haces? Hermanos, no basta con hacer lo correcto a la luz de la palabra de Dios, sino también eso de hacer lo correcto debe estar movido, debe estar empujado, motivado también por algo correcto. El verdadero hijo de Dios no simplemente debe examinar si esto es correcto y esto es incorrecto, sino, y más aún, debemos examinar nuestra motivación. ¿Por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos? En Salmos capítulo 139, nosotros vemos al salmista con este espíritu. Salmo 139. Dice el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Nota que el salmista no solamente está pidiendo al Señor que Dios pueda examinar las cosas que él hace, sino que él examine su corazón, que Dios examine sus pensamientos. No solamente lo que hacemos, hermanos, sino también la motivación que nosotros tenemos. Como cristianos estamos llamados a andar de esa manera. Tú debes entender que no es suficiente el hecho de estar en un lugar correcto. No es suficiente el hecho de hacer cosas correctas, de estar en la hora correcta, sino, y más aún, es importante. ¿Por qué yo estoy en el lugar correcto? ¿Por qué hago esas cosas correctas? ¿Por qué estoy en la hora correcta? Eso es muy práctico, hermanos. Nosotros nos congregamos cada fin de semana, estamos aquí cada domingo. Debemos examinar, sí estamos aquí, pero ¿por qué estamos? Sí venimos en la hora correcta, procuramos empezar en la hora correcta, pero ¿por qué lo hacemos? Sí hacemos lo que hacemos, cantamos, escuchamos la predicación de la palabra, damos ofrendas al Señor y hacemos muchas prácticas que son correctas, no son malas en sí. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que motiva en tu corazón a hacer lo que tú haces? Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante, porque no solamente para Dios es importante las cosas que hacemos, sino qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Dios se preocupa por la motivación que te lleva a hacer las cosas que tú haces, no solamente por las cosas que tú haces. Hebreos capítulo 11, por ejemplo, Hebreos capítulo 11.
dice la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Nota que el texto nos presenta dos personajes históricos ahí de Génesis. Está por un lado Abel y está por el otro lado Caín. Ambos llevan sus ofrendas al Señor, pero tú que conoces la historia, del uno es recibido, mientras que del otro es rechazado. ¿Qué hizo la diferencia en ambas ofrendas? ¿Por qué Dios aceptó del uno mientras que rechazó del otro? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que estaba pasando? Claro, alguien va a responder y el texto dice, por la fe. La fe hizo la diferencia, pero también esa fe se manifiesta por medio de la motivación de cada uno de ellos. Podríamos decir en ese entonces, hermanos, que lo que hizo la diferencia, aparte de la fe, también fue la motivación. ¿Con qué motivación llevó Caín? ¿Y con qué motivación llevó Abel su ofrenda? Resultado que Dios miró de uno la ofrenda, mientras que la de otro fue simplemente rechazada. De uno aceptada, de uno rechazada. ¿Qué marcó la diferencia? La fe y también la motivación. Esto nos lleva a examinarnos a cada uno de nosotros. Porque todos podemos venir, por ejemplo, a la iglesia. Podemos estar puntuales aquí en la iglesia. Podemos sentarnos ahí en la iglesia y estar dos personas lado a lado. Llega la hora de cántico, podemos pararnos dos personas lado a lado, cantar el mismo himno. Ambos cantar fuertemente. Podemos escuchar la predicación de la palabra y ambos tomar apuntes y estar aprendiendo sumamente bien. Podemos llegar al tiempo de la ofrenda y podemos dar nuestra ofrenda. Tiempo de la oración, podemos orar. Pero imagínate, de uno de ellos puede ser aceptada esa adoración, mientras del otro puede ser rechazada. ¿Por qué? ¿Qué hizo la diferencia? La motivación. Dios no solamente vela por las cosas que hacemos, sino por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos. Y esto nos lleva, como decíamos, hermanos, a evaluar nuestras vidas diariamente. ¿Cómo debemos andar como cristianos mientras estamos en este mundo? Mientras realizamos las diferentes cosas, nuestros diferentes deberes como cristianos, pero también como ciudadanos, cuidando nuestra motivación. Cuidando nuestra motivación. No solamente evalúa en tu vida qué es lo que tú haces y qué es lo que tú dejas de hacer, sino evalúa y mucho más aún, por qué tú haces lo que haces. ¿Y por qué dejas de hacer aquello que dejas de hacer? Cuidemos nuestra motivación, andemos cuidando nuestra motivación. En segundo lugar, el segundo principio que el Señor nos presenta es que además de vivir cuidando nuestra motivación, como cristianos debemos andar considerando la presencia de Dios en nuestras vidas. No solamente cuida, sino considera que Dios está presente cada día delante de ti, que tú estás andando cada día delante de la presencia de Dios. Dice el texto bíblico nuevamente, leamos: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nota, hermano, el hecho de que el Señor afirme que aquellos cuya intención es equivocada no tendrán su recompensa. Esa afirmación presupone que Dios conoce cada una de nuestras vidas. Presupone que Dios conoce nuestros corazones. Presupone que Dios conoce nuestras intenciones de cada uno en particular. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu andar. Dios conoce tus motivaciones. Dios conoce todo lo que tú haces a diario.
nosotros podemos estar viviendo una vida de simple apariencia delante de otras personas. Y quizás nunca se van a dar cuenta de eso. Quizás realmente podemos llegar a engañar a muchas personas. Sin embargo, tú debes estar consciente que no vas a poder engañar a Dios. Tú debes estar consciente que Dios no solamente conoce tus actos, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus intenciones. Y debemos andar conscientes cada día de esa realidad. Cada día de esa realidad. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. El versículo 15. Dice el Señor: entonces les dijo, refiriéndose a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Recuerda que cuando el Señor está enseñando el sermón del monte, ahí están los fariseos, quienes no solamente enseñaban una falsa religión, sino también una falsa forma de vida. ¿Qué les dice el Señor? Él les está recordando: ustedes aparentan una vida buena delante de las personas, pero se olvidan que Dios conoce su corazón. Ellos ignoraban que ellos cada día andaban delante de la presencia de Dios. Como cristianos, la palabra del Señor, el Señor mismo nos llama a que nosotros debemos andar cada día considerando que andamos delante de la presencia de Dios. Que donde sea que nos encontremos, queridos hermanos, Dios no solamente está presente ahí, sino que Él también conoce todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos. ¿Sabes, hermano? Una de las razones principales por las que los creyentes muchas veces fracasamos en nuestras vidas espirituales, una de las razones por las cuales muchas veces tropezamos en nuestro andar cristiano, muchas veces nos equivocamos y pecamos en contra de Dios, es porque no consideramos, no tomamos en cuenta la presencia de Dios en nuestras vidas. No consideramos esa relación estrecha que tenemos con Dios. Ignoramos que Dios está ahí viéndolo todo y estando delante de nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros caemos en algún pecado, porque simplemente ignoramos dicha verdad. No tomamos en cuenta que los ojos de Dios, que Dios mismo está viendo nuestras vidas. Y como dijimos, no solamente externa, sino también internamente. Tú debes entender aquello. Cada día tú andas como cristiano. Y aunque no seas cristiano o cristiana, cada día tú andas delante de la presencia de Dios. Y es delante de ese Dios que un día cada uno de nosotros vamos a darle cuentas. Es delante de este Dios de quien nosotros andamos. Hebreos capítulo 4. Mira lo que dice ahí el Señor. Hebreos capítulo 4. El versículo 13. Y no hay cosa creada. Nota, no solamente está hablando de los creyentes, sino de todas las criaturas, sean creyentes o no sean creyentes. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta
en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, no hay absolutamente nada que cada persona pueda ocultar delante de Dios. Cada situación, cada circunstancia, cada pensamiento está abierta a los ojos de Dios. Como cristianos, estamos llamados a andar conscientes de esa realidad en nuestras vidas. ¿Sabes si es así la vida cristiana? No solamente la vida cristiana, sino la vida en general. Tú te vas a dar cuenta que es difícil agradar realmente al Señor. A las personas podemos agradar fácilmente cambiando de un lugar a otro. Pero cuando nosotros estamos conscientes que estamos cada día delante de Dios, pues Señor, danos de tu gracia para que nosotros podamos vivir agradándote a ti. ¿Cómo debemos vivir los cristianos? Cada día. ¿Cómo debemos hacerlo? Dijimos en primer lugar, cuidando nuestra motivación. En segundo lugar, considerando la presencia de Dios en nuestras vidas. En tercer y último lugar, debemos vivir cada día, hermanos, esperando la recompensa de Dios. Mira lo que dice el texto nuevamente, Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué es que los fariseos vivían como vivían, tratando de aparentar su vida delante de las personas? ¿Qué es lo que les movía a ellos? Ellos buscaban, como bien hemos leído ahí en Lucas, ellos buscaban la alabanza de las personas. Ellos buscaban que la gente les admire, que la gente quede impresionada al ver su estilo de vida. Ellos querían que la gente diga, mira este hombre, mira este fariseo, es un hombre de oración. Mira este fariseo, es un hombre de ayuno. Mira este fariseo, es un hombre de ofrendas, que da buenas ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos vivían y practicaban cosas ostentosas para que la gente les vea y les admire. ¿Por qué hacían todo eso? Porque ellos querían ser alabados por las personas. Ellos buscaban que la gente les admire. En Juan capítulo 12, nosotros vemos un ejemplo de esto. Juan capítulo 12, el versículo 42. Dice la escritura ahí: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y mira lo que dice el 43: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No solamente los fariseos, sino toda persona que no deposita su confianza en Dios va a buscar antes la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Va a buscar quedar bien delante de las personas antes que quedar bien delante de Dios. Ese era el espíritu de estos personajes y es el espíritu que muchas veces nos tienta a nosotros, queridos hermanos, a actuar de manera incorrecta delante de las personas. Pero ¿cómo es que debemos de vivir los verdaderos creyentes, los cristianos? Pues debemos esperar la alabanza, la recompensa de Dios. Debemos de buscar la gloria de Dios y esperar que Él sea quien nos recompense. Eso es lo que dice el texto. Vayamos a Juan capítulo 7 también. El versículo 18.
hablando del Señor Jesucristo. Dice él, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cómo debe ser un cristiano? ¿Cómo debe andar un cristiano? Buscando la gloria de Dios. Buscando la gloria de Dios. Y no solamente en sus actos externos, sino también en sus actos internos. Y cuando uno vive de esa manera, pues hermano, el texto bíblico dice, hay una recompensa. Hay una recompensa para los creyentes, hay una recompensa para los cristianos. Ahora, ¿cuál es esa recompensa que el texto habla? ¿De qué recompensa está hablando ahí Mateo capítulo 6, versículo 1? Bueno, de manera explícita no vemos nosotros la recompensa de la cual habla. Sin embargo, cuando vamos a otros pasajes de la Biblia, podemos encontrar a qué se refieren esas recompensas. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 4. Veamos aquí un tipo de recompensa. 2 Timoteo capítulo 4. El versículo 8. Dice de la siguiente manera, aquí vemos una recompensa. Por lo demás me está guardada, dice el apóstol Pablo, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una recompensa a la luz de la palabra. ¿Y cuál es esa recompensa? Parte de ella es aquella corona de justicia. Pero uno dice, ¿con qué propósito Dios nos va a dar coronas de justicia a los creyentes? Hay un propósito particular, hermano, esas coronas de justicia. Y ese propósito lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4. A ver, ve ahí, ¿con qué propósito es que Dios te recompensa con coronas de justicia? Algunos dicen, wow, coronas de justicia. Pero ¿cuál es el propósito? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Con qué propósito Dios nos da la corona de justicia? Para que nosotros los echemos delante de Dios, como un símbolo de adoración, gracias a lo que Él ha hecho en favor de nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia habla de una mayor recompensa para el creyente, no solamente una corona de justicia, sino que una mayor recompensa para el creyente. ¿Sabes qué es o quién es? La misma persona de Dios. En el Salmo capítulo 16, versículo 5, el salmista dice, mi porción, es decir, mi heredad, aquella recompensa que me espera, eres tú, Jehová. Eres tú, Jehová. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, nosotros vemos que cuando el creyente va a llegar a la misma presencia de Dios, lo que más gozo va a traer a su vida, va a ser el encontrarse con aquel que ha dado su vida para poder rescatarnos de la vida impía en la cual nosotros estábamos envueltos. ¿Qué es la mayor recompensa que espera a los creyentes, queridos hermanos? El hecho de que nosotros nos encontremos con nuestro Salvador. El hecho de que nosotros veamos a Jesucristo, a aquel que ha dado su vida para poder librarnos. Alguien decía, ¿por qué el cielo es cielo? ¿Por qué? ¿Calles de oro? ¿Casas de cristal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace especial al cielo?
¿Sabes qué lo hace especial? Que Jesucristo va a estar allá. Si Jesucristo no estuviese allá, por muy ostentoso que sea el cielo deja de ser el cielo y será un infierno. Hermanos, lo que nosotros debemos anhelar es ver un día a nuestro Salvador. Es ver un día a nuestro Salvador. Y eso es lo que Dios nos promete a todos aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Esa es la mayor recompensa que nos espera a aquellos que hemos sido salvados por la pura gracia de Dios. ¿Cómo debemos vivir como cristianos diariamente? Cuidando nuestra motivación, considerando la presencia de Dios en nuestras vidas, pero al mismo tiempo andando con esperanza en esa recompensa que está preparada para nosotros, cuya recompensa es la misma persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si bien, hermanos, esta es la forma en que como cristianos debemos de vivir a diario, el reflejo perfecto de esta forma de vida nosotros lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, cuando Él hizo su ministerio, cuando Él vivió en este mundo, pues hermanos, Él vivió con una motivación correcta de glorificar a Dios. Toda su vida, lo que le motivaba a Cristo a hacer lo que Él hizo, era la gloria de Dios. Incluso el hecho de llegar a la cruz. ¿Recuerdas? Él va, ora al Padre y dice: me voy a sujetar a tu voluntad. Me voy a sujetar a tu voluntad. Además, Jesucristo vivió conscientemente durante el resto de su vida, durante toda su vida, considerando la presencia de su Padre en él. Esto le llevó a que Jesucristo cada día dependía de Dios. Decisión que él tenía que tomar, él oraba a Dios. Él pedía a Dios. Cosas que tenía que hacer, él oraba a Dios. Su dependencia era una muestra de que Dios vivía cada día considerando la presencia de su Padre en su vida. No solo eso, sino que todo lo que hizo Jesucristo, todo lo que llevó en vida, inclusive en su muerte, lo hizo, ¿sabes por qué? Porque él esperaba algo mayor en el futuro. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, vayamos a ver ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Leemos lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mira lo que dice a continuación: el cual, refiriéndose a Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo el texto ahí en la última frase? Todo lo que él pasó, lo soportó. ¿Por qué? Porque él estaba viendo algo mucho mayor a futuro. Un gozo que le esperaba, una recompensa que le esperaba. Y fue esa recompensa la que motivó a Cristo para que él pueda llevar a cabo su obra de salvación. Esta forma, este estilo de vida, nosotros lo vemos reflejado de una forma perfecta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, es la forma y la manera en que la Biblia nos enseña y nos llama a cada uno de nosotros a vivir mientras estamos en este mundo. Queridos hermanos, cuando emprendamos cualquier actividad, dentro o fuera de la iglesia, cuando tú vengas a la iglesia, cuando tú cantes, cuando tú escuches los mensajes,
en el momento de ofrendar, cuando realices cualquier actividad, querido hermano, recuerda que no solamente debes evaluar si está bien o está mal aquello que tú haces, sino, y más aún, tú debes evaluar por qué lo haces. ¿Qué es lo que motiva a hacer lo que tú haces? ¿Lo haces para la gloria del Señor o lo haces para tu gloria misma? ¿Qué es lo que motiva tu vida? ¿Para que tú seas un buen trabajador? ¿Para que tú seas un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen estudiante? ¿Qué es lo que motiva tu vida para que tú te vayas desenvolviendo diariamente en las cosas que tú haces? Ve evaluando cada día aquello, porque esa es la manera y la forma en que como cristianos debemos andar. Además, en segundo lugar, no te olvides, recuerda siempre que cada momento y en cada lugar estamos andando en la presencia de Dios. Recuérdalo cada día. En el Salmo 139, que es el Salmo que leímos, vayamos a ver nuevamente allá. Mira lo que el salmista declaraba. Salmo 139, el versículo 7. Y esta verdad puedas tenerlo en tu corazón. Dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, no hay lugar alguno donde podamos huir de la presencia de Dios. Y esta verdad debe animarnos en momentos muy difíciles por los cuales nosotros pasamos. Situaciones de aflicción, entendiendo que Dios no ignora. Recuerda, Dios, estando consciente de esa realidad que tú estás atravesando, Él no ignora. Y no solamente no ignora, sino que Él está presente junto a ti, mientras tú estás atravesando todas estas situaciones difíciles. En momentos de tentación, cuando tú estás siendo tentado, recuerda que el Señor está ahí. Recuerda que el Señor está ahí. Anda cada día considerando la presencia de Dios en tu vida. Y esto es para todos, esta aplicación es para todos, jóvenes, niños, mayores, casados, solteros. Todos debemos andar conscientes que el Señor está presente ahí. El niño va a la escuela, está ahí en el colegio. Anda consciente que Dios está presente ahí en medio de tu vida. Estás pasando algún tipo de circunstancia muy difícil, recuerda que Dios está ahí. Recuérdalo. Andemos cada día, hermanos, entendiendo esta verdad. Por último, pregúntate a ti mismo: ¿y qué recompensa esperas tú en esta vida? ¿Qué es tu mayor anhelo? ¿Esperas ser recompensado por las personas o esperas la recompensa que Dios tiene para tu vida? Y recuerda, esa recompensa es la misma persona de Dios en Jesucristo. ¿Qué recompensa esperas? Anda cada día considerando esos tres elementos: cuidando tu motivación, considerando la presencia de Dios y teniendo esperanza en la recompensa del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra.
Gracias por estas tres maneras que a la luz de ella nos enseñas. Pues Señor, al estar en medio de este mundo luchamos a diario con diferentes cosas, tanto externas como internas. Pero Señor, tú nos enseñas la forma correcta en que como cristianos debemos de vivir delante de ti. Te pedimos perdón, Padre, por las faltas cometidas, pero al mismo tiempo pedimos la gracia tuya que pueda seguir obrando en nuestras vidas. Bendice tu palabra y bendice lo expuesto en esta mañana. Te lo pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.